hablando de los eventos terribles y dañosos que han ocurrido en Francia. Alain Misrahi hizo un hilo que yo leí muy atentamente y que además, bueno, tiene que ver con tratar de entender todo esto que ocurrió, porque, bueno, por supuesto, la información en general gira en torno de estas cuestiones y después se apaga, digamos, quedará en los medios franceses y en las cosas cotidianas de Francia, pero para el resto se apaga. Y te quedás con la imagen de la destrucción, con la imagen del policía que le dispara a Nael y le quita la vida, y bueno, y un montón de cuestiones. Alain, buen día, ¿cómo estás? Buen día, ¿cómo estás? Bien, Buen día a bien. la audiencia y gracias por invitarme. No, por favor, es un deber en realidad tener y poner en la atención de la audiencia quien nos pueda ayudar a mejor comprender estos eventos que, como dije en la introducción, que normalmente ocupan un gran espacio en el momento de la conmoción, después se apagan y nos terminamos quedando con fragmentos de los hechos, ¿no? Vos hiciste un datado hilo de la situación interna de Francia y de las cuestiones que llevan a estas explosiones, que no es la primera y nada estaría indicando que sería la última, y en donde hay sectores de la vida francesa que plantean cuestiones que van desde, digamos, deportar a todos aquellos que no den una suerte de marco de uniformidad estética y racial con respecto de lo que se considera ser francés, que me parece que es un juego a dos bandas, ¿no? De aquellos que se consideran franceses y de aquellos que siendo franceses no se consideran franceses, ¿no? Pero bueno, dicho esto como introducción, lo que queremos es escucharte. Bueno, antes que nada quiero aclarar por qué estoy acá, ¿no? Sí. Por qué estoy opinando de esto. Soy uruguayo, pero Uh-huh, viví 7 años en Francia. uh-huh, Mi padre nació en Francia y vivió en Francia hasta los 20 años. Mis abuelos, que venían del Imperio Otomano, emigraron a Francia en los años 1920 y vivieron allá hasta los años 50 y sufrieron las persecuciones correspondientes durante la Segunda Guerra Mundial por ser judíos. uh-huh. Entonces, 3 generaciones sucesivas en distintos momentos del siglo XX vivieron en Francia y yo tengo la ciudadanía francesa y por alguna razón 3 generaciones vivieron allá y no se quedaron. Claro. Entonces tengo un profundo amor y gran respeto por Francia y por su historia. Entonces y sigo la actualidad francesa permanentemente, por más que vivo en Uruguay y me dedico a la investigación de mercado. No soy Uh-huh. sociólogo, no soy politólogo, no soy historiador, no, me dedico a cualquier otra cosa, pero sigo de cerca la actualidad francesa, tengo mis mejores amigos allá y por lo tanto me duele mucho toda esta situación, y esa es la razón por la cual decidí largarme a opinar en Twitter sobre lo que estaba pasando. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Es un cúmulo de distintos factores y es absolutamente imposible determinar cuál de esos factores pesa más y en qué medida pesa, ¿no? Es imposible decir, mira, este factor pesa un 10% de todo el problema y este pesa un 30% del problema y este pesa un 45%. Es imposible. El fenómeno es multicausal, viene de muy lejos, y es totalmente imposible explicarlo en forma simplista, te diría, eh, cualquiera sea el bando político con el que te identifiques o la religión que profeses, porque cada uno tiene una explicación y el problema es que todo se politiza, la situación se politiza, se partidiza y hay muchos dirigentes políticos, comunitarios, religiosos, sociales, que aprovechan esta situación para arrimar agua a su molino y demostrar que tienen la razón con la explicación simplista que dan. Entonces todo parte para mí, yo en lo que escribí en Twitter se me ocurrió la imagen de una garrafa de gas Uh-huh. abierta
y cualquiera que acerque un encendedor, cualquiera que acerque una mecha, eso explota. Y eso es lo que ocurre en Francia regularmente, a intervalos más o menos regulares, desde hace muchísimos años, porque esto que ocurrió ahora, yo lo viví en 1986, viviendo en Francia, siendo estudiante, volvió a ocurrir en 2005, y está volviendo a ocurrir, y va a volver a ocurrir, porque ¿cuáles son los factores que se juntan? En primer lugar, digamos, un empobrecimiento, una pauperización de los cinturones de los suburbios de las grandes ciudades. París, Lyon, Marsella, y en esos cinturones, que llaman las banlieues, los suburbios, lo que en Buenos Aires llamarían el conurbano, está poblado de muchísimos inmigrantes, hijos de inmigrantes y nietos de inmigrantes. ¿Y de dónde vienen esos inmigrantes? Y vienen no te voy a decir en su mayoría, porque no son la mayoría, pero vienen en gran medida de África del Norte. ¿Qué pasa? Los otros vienen de España, de Portugal, de Italia, de Ucrania, y son blancos. Son blancos y son de origen cristiano. Mientras que estos otros son de África del Norte o de África más al sur, no tan del norte, y son bastante más oscuros que los otros inmigrantes y que los franceses, digamos, y además son musulmanes. Entonces tienen una cultura, una religión, una historia totalmente diferente de la que tienen los europeos. Y ahí se produce un choque. Y un choque que es un choque cultural, pero no te olvides que los inmigrantes no son personas que llegan en su mayoría, ¿no? No son personas que llegan con títulos universitarios, son personas que se fueron de su país, huyendo del hambre, de la pobreza, de la desocupación o de persecuciones políticas, religiosas, o lo que quieras. Entonces son gente que llegan con un nivel de educación, un nivel cultural bastante más bajo que la media. Entonces, si no resuelves eso desde la escuela, integrando a los niños, juntando a los niños franceses o inmigrantes, llamémosle, de Europa, con los inmigrantes de África o del Medio Oriente, ya estás generando una segregación desde la infancia. Entonces, ¿cuál es el resultado de esto? Que tenés hoy jóvenes, que son los que produjeron todos estos desmanes que vimos en la televisión, jóvenes que tienen la nacionalidad francesa porque nacieron en Francia, pero no se sienten franceses, porque jamás los integraron, y tienen un profundo resentimiento hacia Francia y hacia las instituciones, porque se sienten discriminados, segregados, porque viven en suburbios pobres, porque viven tienen viviendas insalubres muchas veces, porque no consiguen trabajo, porque a igual currículum, uno que se llame Juan Pérez, en Francia sería Jean Dupont, ¿no? O se llame Mohamed, y bueno, no va a conseguir el mismo trabajo, no va a tener las mismas oportunidades solo por llamarse Mohamed. Entonces, pobreza, falta de trabajo, falta de oportunidades para los jóvenes, viven en suburbios donde se sienten discriminados, profesan otra religión, y se topan con el racismo de muchos franceses, que no es diferente del racismo de otros países de Occidente, porque no vayamos a creer que los franceses son más racistas que los españoles, que los alemanes o que los ingleses, pero falta de integración. Y por otro lado tenemos una policía que está donde hay muchos elementos extremadamente racistas. Entonces todo eso es un caldo de cultivo que puede explotar, pero en cualquier momento. Y el racismo es un componente, el racismo y la xenofobia son un componente importante de todo este lío. Porque ¿de dónde parte? ¿Cuál es la mecha que encendió la garrafa de gas?
y quizás lo explicaste antes Sí. y no te oí, un procedimiento policial de rutina. La policía detiene un auto de alta gama andando por las calles de Nanterre, que es un suburbio justamente de estos que sería el conurbano de París. Lo detienen para pedirle documentos. El conductor es un menor de edad, conduciendo un Mercedes-Benz amarillo. Sus acompañantes también son menores. Y ahí, bueno, hay distintas versiones sobre lo que pasó, pero el resultado es que el auto sale disparando y el policía le dispara a quemarropa al conductor, 17 años, y lo mata. Entonces, Sí, a yo ahí, partir de ahí si me se permitís, desencadena un sí, efecto dominó que sí, termina en claro. todo lo que vimos. Sí, yo ahí querría introducir dos aspectos, ¿no? El primero es que no era el primer joven que muere bajo las balas policiales en un control de tránsito. Del 2017 en adelante que se habilitó a la policía a portar armas de fuego y disparar en situaciones de tránsito por el tema que viene del uso de vehículos para atropellar personas y demás, con el tema Sí. bueno, de ahí viene todo eso. Pero lo cierto es que lo que hace que todo explote, a mi criterio, es una cuestión propia de esta contemporaneidad, que es el registro en video. Probablemente sin ese registro en video esto hubiera sido una cuestión mucho menor. Hoy siempre hay alguien con un celular en la mano que puede registrar cualquier cosa que ocurra, ¿no? Me parece que ese es otro elemento que hay que poner arriba de la mesa para... Sí, es cierto que las redes sociales amplifican y aceleran todos estos procesos, pero mirá que en 2005, el último. Bueno, Sí. primero, como bien decías, eventos como este ocurren en el último año ocurrieron 13, o sea, 13 casos de personas que fueron muertas por disparos de la policía en distintas circunstancias. Entonces, esto que estalló ahora podría haber estallado en cualquiera de estos otros 13 eventos solo en el último año. En lo que va de este año, ya es el segundo. En 2005 ocurrió un evento similar. Eran dos chicos, dos adolescentes que estaban siendo perseguidos a pie por la policía. No me acuerdo qué había sucedido antes, por qué los estaban persiguiendo. En realidad no importa por qué los estaban persiguiendo, pero los chiquilines se meten adentro de una subestación de electricidad para esconderse y se electrocutan y mueren electrocutados. Y eso provocó también como un efecto en cadena, manifestaciones, desmanes, etcétera, un poco lo que sucedió con el episodio de George Floyd en Estados Unidos. Claro. Es exactamente lo mismo. Sí, sí. En Estados Unidos es porque se acusa a la policía de tener el gatillo fácil con los afroamericanos, más que con los blanquitos, y en Francia es con los magrebíes, pero es exactamente la misma situación. Y cuando yo vivía en Francia, en el año 86, mirá que no estoy hablando de ahora, estoy hablando de hace casi 40 años, en el año 86 había una manifestación una manifestación de estudiantes contra una ley que tenía que ver con la universidad, no importa de qué se trataba, la ley de Baquet se llamaba por el nombre del que era ministro en aquel momento. Una manifestación en París, una manifestación grande, y a pocas cuadras de la manifestación, un estudiante de 21 años que se llamaba Malik Ousekine, obviamente no tenía un nombre francés, era francés pero hijo de magrebíes, lo persigue la policía. Él no tenía absolutamente nada que ver con él, pero el gurí estaba bajo diálisis, tenía una insuficiencia renal, y lo matan a palazos. Y también eso provocó una manifestación impresionante y disturbios, etcétera, en toda Francia. Entonces, el problema del delito de porte de cara existe. Perdón, me río, pero es trágico. Es una defensa maníaca, dirían los psicólogos. El delito de porte de cara existe en Francia,
existe en Argentina, existe en Uruguay, existe en todas partes. Bueno, existe en Brasil, donde en realidad... Existe en Brasil, existe en Estados Unidos, sí, sí. existe, vamos, es un tema de todo el mundo occidental, entonces no señalemos a los otros con el dedo cuando las mismas cosas suceden en nuestros propios países. En Perú existen castas según tu color de piel, en India ni que hablar. Entonces no es exclusivamente un problema de Francia, solo que en Francia, bueno, tienen una larga tradición de levantarse en árbol y salir a cortar la cabeza de un rey. Lo digo un poco sarcásticamente. Entonces, hay un elemento nuevo que no existía en el 86 cuando yo vivía allá, que es el de la prédica de los fundamentalistas radicales islámicos, ¿no? Que para ellos estos eventos son oro en polvo, porque aprovechan para reclutar, para enrolar, claro, para adoctrinar a todos estos jóvenes que se sienten desamparados, que no se sienten integrados por Francia, que no se sienten franceses, que se sienten extranjeros en su propio país, y vienen estos predicadores radicales, que los hay en muchas mezquitas en Francia, todo alrededor de Francia, y vienen y le dicen, mirá, a vos te rechazan por todos lados, vení para acá, que acá tenés un lugar, vas a ser un héroe, vas a pelear contra los infieles, y terminan mandándolos a combatir en Siria o en Irak con el Estado Islámico. Francia es el país que más aportó combatientes al Estado Islámico, que no fueran de Medio Oriente, ¿no? El país de Occidente que más combatientes aportó al Estado Islámico. El otro es Inglaterra. Y esas personas son reclutadas en Francia, y claro, son franceses. Sí, tal cual. Y ahora tienen tremendo problema Francia, porque toda esa gente que fue, digamos, desmovilizada, entre comillas, desde la derrota militar del Estado Islámico, vuelven a Francia y no saben qué hacer con ellos, claro, porque están totalmente radicalizados, son franceses, por lo tanto no pueden no permitirles el ingreso a Francia, y están ahí dando vueltas. Sí. Y bueno, en la época de las colonias los hubieran metido en la leva voluntaria de la Legión extranjera y hubieran resuelto el problema. Hoy el mundo es otro. Te agradezco enormemente y te deseo que no tengas que tomar mate con gusto a agua salada. Llovieron algunas gotas ayer y hace unos días nos prolonga la agonía al menos una semana más. Bueno, un abrazo a la distancia. Muchas gracias por tu tiempo y la ilustración. Gracias por invitarme. Bueno, Ali Merrae, director del Grupo Radar, uruguayo-francés.